Gracias, Julieta, estamos contigo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenida. Eh, Hay algo aquí que me aparece para poder compartir. A ver, vamos a ver. Bienvenidas, bienvenidos todos. Es un gustazo para mí estar aquí con ustedes nuevamente. Eh, Alrededor de un tema que también nos toca, ¿no? Inevitablemente a lo largo de nuestra vida, una y otra vez, de diferentes formas, ¿no? Eh, bueno, mi sistema familiar, motor o freno para la vida. Creo que en algunos momentos todos y todas nos hemos encontrado con esta sensación, ¿no? Como queremos hacer un camino, queremos emprender una nueva aventura vital y de pronto sentimos la resistencia, ¿no?, de nuestro sistema familiar, de pronto sentimos que no nos apoyan o que no tenemos la aprobación o que definitivamente rechazan nuestro impulso de caminar en esa dirección. Por eso proponía este tema para esta tarde. Y quiero confesarles que esto es este título, digamos, es un poco trampa, ¿no? Porque pareciera que siempre estamos como en esta, como en esta sensación, ¿no? De si lo uno o si lo otro, de si es freno o si es motor, de si mi árbol, mi sistema familiar me condena o me alienta a avanzar. Y desde esa perspectiva pareciera que aunque somos fruto de un árbol familiar, siempre tendríamos que elegir como un lado o una rama, un aspecto de nuestra historia, ¿no? O de ese árbol al que pertenecemos. Esto es un tema escleranto para los que somos terapeutas florales, ¿no? El tener que hacer una elección, el ver dónde nos posicionamos en medio de toda esta historia, y pareciera que estábamos divididos, ¿no? Porque al final venimos de esas dos ramas, venimos de todos esos aspectos que nos presenta nuestro sistema familiar. El tema es que cuando elegimos un lado de esta historia, que suele ser el lado que nos parece como más agradable, lógicamente, ¿no? Es el lado que nos aparece como más atractivo, más simpático, o donde nos sentimos apoyados, reconocidos. Pues cuando hacemos eso, cuando elegimos este lado, inevitablemente estamos excluyendo al otro. Y el tema es, como ya habrán escuchado en otros talleres, en otros espacios donde compartimos sobre constelaciones familiares, es que los sistemas no admiten exclusiones. Por eso, cada vez que aparece una exclusión, en esa misma generación o en la siguiente, o en las posteriores, se repiten las historias. Y esto es como la constante, o es un motivo de consulta muy frecuente cuando trabajamos en constelaciones familiares. Justamente es esa parte de la historia familiar que se nos repite y que pareciera que nos atrapa. Yo intento hacer las cosas diferentes, pero parece que inevitablemente una y otra vez me vuelvo a colocar en los mismos escenarios o sigo atrayendo las mismas situaciones, las mismas personas, las mismas circunstancias, y nos sentimos ahí como atrapados, ¿no? Pero tiene que ver con esto, con que nuestra percepción de esa historia familiar, de ese sistema familiar, como que se inclina, ¿no?, hacia una de esas ramas, hacia una de esas, de estos aspectos, ¿no? Es como solemos dividir la historia familiar o la historia de nuestro sistema en buenos y malos, en víctimas y perpetradores, en gente buena y gente no tan buena. Siempre estamos haciendo como estos juicios, y eso es lo que hace que nos dividamos, ¿no?, justamente por dentro y por fuera. Entonces el sistema, cuando hay estas exclusiones, el sistema nos vuelve a montar un escenario para repetirlo, pero no lo hace para fastidiarnos, sino desde una sabiduría superior.
el sistema nos está presentando la posibilidad, ¿no? El desafío de poder integrar. Nos presenta nuevamente el mismo escenario para que podamos completar ese aprendizaje, ¿no? Y para darnos sobre todo la posibilidad de integrar eso que quedó excluido, eso que hemos separado desde nuestra percepción. Fíjense que desde el tema de cómo relatamos nuestra historia familiar, ya nos deja ver, nos permite ver hacia dónde se inclina, ¿no? Nuestro corazón, nuestra lealtad. Entonces es importante prestar atención. Cómo hablamos de nuestros apellidos, por ejemplo, ¿no? Que son un claro ejemplo de cómo integramos dos partes de nuestras raíces. Todo esto habla de ese cómo nos situamos en nuestro sistema familiar. Y aquí es importante recordar que nosotros hemos elegido este sistema familiar, así como es, así como nos lo hemos encontrado, porque hemos elegido encarnar justamente en esa familia que nos va a generar la circunstancia, los escenarios, los personajes, que nos van a proporcionar las condiciones para aprender eso que necesitamos aprender. Esto es importante, porque eso nos coloca en otro lugar para poder empezar un proceso de asentir a nuestro sistema familiar, que es una clave de lo que trabajamos en constelaciones familiares, pero para quienes somos terapeutas florales sabemos que también desde la terapia floral esta es la búsqueda, ¿no? Como poder conseguir hacer nuestro camino y hacer los aprendizajes que necesitamos. Entonces, desde esta perspectiva, no hay buenos y malos en nuestro sistema familiar. Hay personas al servicio de ese aprendizaje, y que es un aprendizaje que tiene como dos niveles. Tenemos un aprendizaje personal, pero también tenemos un aprendizaje colectivo, o sea, el sistema en su totalidad también tiene un camino que recorrer con todos sus integrantes. Por eso es que desde la teoría de sistemas decimos que lo que hace un elemento del sistema influye en el sistema completo, pero lo que hace el sistema influye en cada uno de sus elementos. Es esto, ¿no? Mi camino personal tiene también sentido para el camino de mi sistema familiar y viceversa. Y aquí nos encontramos con un punto que suele ser cuando nos llega por primera vez este planteamiento, suele despertar cierta incomodidad y muchas veces un rechazo abierto, ¿no? Porque lo que se percibe a primera vista es como decir, bueno, ya, ¿cómo que no hay buenos ni malos? Si hay gente que pudo haber cometido actos violentos o que puede haber atentado contra la vida o contra la integridad de otras personas. Y aquí es importante aclarar que esta mirada, que cuando decimos que no hay buenos ni malos, eso no quiere decir que se exima de responsabilidad a las personas que han cometido estos actos. Eso no se justifica, al contrario. Toda esta mirada constelar, sistémica, nos invita justamente a tomar una posición ética, una posición adulta y responsable de nuestro camino, de nuestras elecciones, de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, lo que significa esto, que no hay ni buenos ni malos, es que desde esta mirada más profunda, si nosotros alejamos un poco y ampliamos nuestra mirada, nuestra percepción, nos damos cuenta de que estamos siendo todos parte de un día de escuela, como decía Max, ¿no? De un aprendizaje conjunto y que cada uno tiene un papel que desempeñar, un lugar que ocupar dentro de ese sistema. Eso lleva implícita una responsabilidad, por supuesto. Entonces, se trata de dar lugar a todo y a todos. Simplemente reconocer que esos hechos, que esos eventos forman parte de la historia de nuestra familia. Y que esas personas, con todo eso, con sus formas de ser y hacer,
con sus elecciones, con sus decisiones, nos gusten o no nos gusten, forman parte. Esta es una clave fundamental en constelaciones familiares, porque, como les decía al inicio, o sea, el sistema no va a admitir exclusiones. Entonces lo que nos pasa es que vamos como tomando partes de la rama, esta rama sí, esta rama no. Muchas veces cuando trabajo en los talleres y cuando revisamos todo el tema del sistema familiar, del árbol genealógico, eh, nos encontramos con expresiones claras de, y bueno, esta es la parte de la familia que trajo los problemas, o esta es la parte que, uff, y nuestro cuerpo habla, ¿no? Nuestro cuerpo refleja ese rechazo, ese malestar hacia esas partes de la historia o hacia esos personajes de nuestro árbol. Una vez más, no se trata de amarle, de perdonarle, de borrón y cuenta nueva, no, es solamente dar lugar. Les doy un ejemplo. Mi tatarabuelo, al parecer, fue una persona que fue muy violento y golpeaba a mi tatarabuela. Esa es una historia que yo descubrí haciendo este camino. Yo podría decir, es un hombre machista, golpeador, maltratador, bla, bla, bla. Vale, que sí, que la historia me ha llegado de esta manera. Y no se trata de perdonarle, de entenderle, de comprenderlo. Es simplemente, yo les cuento, y tengo un tatarabuelo que se llamaba Luis, y que con mi tatarabuela Luz, pues empezaron esta historia, son parte de mis raíces. Es reconocer que ese señor está allí y que también fue un puente para la vida de mi sistema. Porque esta es la parte que a veces se nos olvida. Que todas esas personas que están ahí colocadas en nuestro árbol genealógico, que forman parte de nuestro sistema familiar, todas esas personas han puesto algo, han hecho algo para que nosotros también estemos aquí. Y esa es la parte clave. Por eso el árbol puede ser motor o freno, en dependencia de cómo yo incluyo o excluyo. ¿Vale? Y desde aquí, Alejandro Jodorowsky nos planteaba esta pregunta: ¿cuál es la trampa sagrada de nuestro árbol? La trampa sagrada del árbol tiene que ver con esa pregunta que nos hacemos sobre nuestra finalidad en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que nos gustaría? Podemos planteárnoslo de diferentes maneras. Si yo les digo, si aparece un hada mágica en este momento y ustedes tienen que pedir un deseo, ¿cuál sería? Entonces, esa respuesta tiene un vínculo con la trampa sagrada de nuestro árbol, con frecuencia. Porque todo eso que nosotros deseamos, que nosotros anhelamos, tiene alguna resonancia con las prohibiciones, los mandatos, los dolores, las frustraciones que hay en nuestro sistema familiar, que hay en nuestro árbol. Entonces, si nosotros estamos en contacto, si vamos haciendo todos estos trabajos de autoconocimiento y vamos descubriendo cuáles son nuestros anhelos, cuál es mi propósito, cuál es el sentido de mi caminar, de mi transitar por la vida, aunque la respuesta no sea fácil de encontrar, y a veces nos tardamos toda una vida descubriendo, el sentido de la vida suele ser vivirla. Cuando encontramos cuál es ese propósito o nos resuena una respuesta inmediata, pues eso tiene que ver con esto, ¿no? Nos da luces sobre cuáles son los desafíos que nos presenta nuestro sistema familiar para eso. Y esos desafíos se presentan a través de los mandatos, ¿no? O de las imposiciones. Entonces vemos que en nuestro sistema familiar están tanto los problemas como las soluciones, ¿no? Luces y sombras. Y nuestro paisaje personal está compuesto de esas luces y esas sombras. Justamente es eso, la integración de eso, lo que nos va a permitir hacer nuestro propio paisaje, pintar nuestro paisaje. Pero necesitamos de todos esos recursos.
de todo eso que ya está ahí. Vemos entonces que nuestra percepción de la vida es realmente una representación simbólica de nuestro sistema familiar y viceversa, porque aprendemos a ver la vida en el seno de ese sistema familiar. Y a partir de ahí empezamos a hacer nuestras propias elecciones. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿qué aspectos no hemos integrado? Recuerden que como es dentro, es fuera, ¿no? Entonces, ¿qué de lo que yo percibo en mi vida, qué de la forma en que percibo la vida misma, hay algo que yo he dejado fuera? ¿Qué parte no estoy viendo? Eso me ayuda a verlo desde mi árbol, desde mi sistema familiar, pero también verlo en la vida misma, en la vida cotidiana. ¿Qué me cuesta a mí? A mí me cuesta ver, por ejemplo, mi prosperidad, ¿no? O a mí me cuesta ver pareja, ver mi pareja. Siempre tengo rollos con pareja. Entonces, bueno, ¿qué partes están ahí flaqueando? Y qué de eso hay como información en mi sistema familiar. Y como les decía antes, una pista importante es cómo yo describo mi sistema, quiénes forman parte de mi sistema. Y cuando hablo de ellos, ¿dónde pongo mi énfasis? ¿No? Muchas veces lo describimos así como este árbol que viene en la imagen, como un lado frondoso, lleno de vida, hay cosas lindas, hay gente buena, gente generosa, gente que se entrega, destacamos mucho las cualidades, pero vamos al otro lado y hay o poco que decir, o lo que hay para decir es más oscuro, tiene menos vitalidad, es menos positivo, ¿no? Entonces, eso nos ayuda también a ver qué de esos aspectos estoy repitiendo yo en mi vida. ¿Qué repito en mi vida? Y esto me deja ver, las repeticiones me dejan ver hacia dónde está mi lealtad, ¿no? Lógicamente al lado que nutro más en mi percepción. Ese lado frondoso, ese lado bonito, agradable de mostrar, agradable de compartir, ¿no? Hellinger decía una cosa interesante, él era muy provocador, y decía, bueno, de los buenos hay que desconfiar. No porque fuera falso, sino porque siempre hay algo más detrás de nuestro relato, ¿no? Hay más cosas que observar. Eh, para las luces y para las sombras. Entonces, es importante como ser conscientes, tomar conciencia de dónde pongo yo mi mirada. Lo que excluyo va a ser mi freno. Si yo pongo mi mirada en la descalificación para ese lado con el que no me siento conectada, ahí van a estar mis frenos. Entonces, lo importante es ver qué otras lecturas puedo hacer de esa parte con la que no me siento conectada. ¿Cómo puedo dar lugar a todas esas partes, a todos esos aspectos? ¿Qué tomo de las historias de mi sistema? Fíjense que cuando yo empecé a hacer este trabajo, estaba muy jovencita, y la primera vez que dibujé mi árbol genealógico, encontraba que en mi línea materna había muchas mujeres sin pareja. Por viudez, porque eran madres solteras, porque se habían separado, porque habían tenido relaciones muy tormentosas, otras incluso violentas. Bueno, y entonces, claro, cuando yo vi eso y vi mi propia historia, yo creo que yo tendría como 21 años o una cosa así cuando hice este trabajo. Y pensaba, bueno, entonces parece que yo estoy como condenada a quedarme sola. Y claro, eso pesa. Y lo que suele llegarnos del árbol es esta parte, la parte pesada, la parte limitante, la parte negativa.
Ya les digo que esto es uno de los principales motivos de consulta en las constelaciones, pero, o en los talleres de constelaciones, pero ¿qué otra lectura puedo yo hacer? Y entonces me di cuenta, empecé a escarbar, ¿no?, en la historia y pensaba, ¿qué es lo que se repite? Vale, sí, lo más evidente es lo más evidente. No tienen pareja, por una u otra razón, se quedan sin pareja. ¿Qué más hay? Entonces empecé a encontrarme con la autonomía de estas mujeres, con la capacidad de decidir, de elegir, con la autonomía emocional, pero también la autonomía económica. Y empecé a ver más cosas y más cosas. Y esto es un aspecto clave, porque entonces ya no me quedo en la condena, ya no me quedo en el freno. Escarbo un poquito más y me encuentro siempre herramientas. Me encuentro esa parte que me nutre, que me inspira, ¿no? Y no como una, no para ensalzar el sacrificio, ¿no? No, es porque desde la vitalidad, desde la alegría, desde el compartir la vida, vamos desarrollando estas habilidades. Entonces, qué bien si de nuestro árbol y de esas lecturas y relecturas podemos ir encontrando otras cosas, más allá de lo evidente, porque lo evidente es lo que nos choca, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar en esto? Y ahí les aseguro que hay muchas cosas que nos van a resonar y que podemos ir reconociendo que ya están en nosotros, que esta es la parte más importante. ¿Por qué? Porque los aprendizajes de nuestros anteriores, o sea, de esos que llegaron primero a la vida, son aprendizajes que ya me han sido dados, que me facilitan el camino. Entonces, por ejemplo, la historia de mi bisabuelo alemán que migró a Nicaragua, imagínense, eh, es una historia que conlleva un aprendizaje. ¿Qué recursos tuvo que desarrollar mi bisabuelo para que con 21 años, o creo que un poco menos, se lanzara en esa aventura? Todo eso, ese aprendizaje que desarrolló, está en mí. Y llega un momento en que se despierta. Miren, ahora yo estoy viviendo en un país que no es el país donde nací. Y esos recursos están allí. Claro, todo lo que tiene que ver con realización personal, con autonomía emocional o económica, como les decía, todo eso que los anteriores en nuestro sistema familiar aprendieron, desarrollaron, eso es parte del legado que nos dejan, ¿no? Y esos desafíos que se quedaron pendientes, que probablemente algunos de ellos los repetimos nosotros o los repiten nuestros hermanos, hay alguien que repite en el sistema, según cómo se afronten, también nos nutren a nosotros, pero recordemos que los sistemas familiares, y como decimos, las constelaciones familiares son atemporales. Entonces, si yo hago mi parte, ese camino personal del que hablábamos, si yo hago mi parte, asumo mi responsabilidad, asumo mi historia, también estoy beneficiando a los anteriores. Lo hago por mí y por ellos. Lo que no lograron, yo puedo darle un giro, puedo darle una vuelta, reconocer que de eso también está en mi camino personal y allí, tomando lo que me corresponde, también les beneficio en mi sistema. Entonces nos damos cuenta que cuando tomamos de todos los aspectos, de todas las ramas de nuestro sistema familiar, tomamos lo que nos conecta a la vida, eso justamente es lo que nos da fuerza. Ahí tenemos motor. Y así podemos hacer nuestros propios caminos, alzar nuestros propios vuelos. En realidad, vemos entonces que el hecho de que haya un motor o un freno en nuestro camino personal, en nuestro proyecto de vida, tiene más que ver o tiene mucho que ver con nuestra apertura a acoger la historia familiar, a dar lugar, aunque haya sido doloroso, aunque esos personajes nos generen rechazo. Es solamente decir, sí, así fue.
Y sí, esta persona también pertenece a mi sistema. Eso es lo que nos deja libres, cada vez un poco más libres, para poder emprender nuestro camino, el camino que nos susurra nuestra alma. Y también es eso lo que nos inspira y nos conecta con la vida, nos coloca en el fluir de la vida y vamos siendo cada vez un poco más libres. Yo siempre recomiendo cada tanto echarle un vistazo, hacer nuestro árbol genealógico, por ejemplo, y echar un vistazo a esas historias. Y les aseguro que cada vez que lo hacemos aparece algo nuevo, algo diferente, porque nuestra percepción va cambiando. En la medida en que nosotros podemos ir integrando todos estos aspectos, nos quedamos más libres y nuestra percepción de la vida cambia. Podemos reconectarnos con la parte luminosa, con la parte ligera y agradable de la vida. Y eso no quiere decir que que dejen de haber desafíos, es que los desafíos son parte de nuestro camino evolutivo. No quiere decir que no vayan a volver a haber conflictos. Claro que los van a haber, porque necesitamos de ellos para crecer nosotros, pero seguir aportando a, a todas esas personas que abrieron el camino hacia nuestra vida. Vamos llegando justo al final. Entonces, en general, ¿qué importante es? Sí, ver las ramas es importante, ver esos acontecimientos, ver esos hechos, está bien, pero siempre echar un ojo más hacia lo profundo, como decía esta frase. A veces buscamos en las ramas solo lo que se encuentra en las raíces, lo que solo se encuentra en las raíces. Y es que allí tenemos los recursos, ahí están nuestros recursos. Ahí está la historia de esa abuela que con sus propias manos levantó su casa. Ahí está la historia de ese abuelo que se quedó huérfano a muy temprana edad y aún así hizo lo que pudo, como pudo, para ser padre y para que nosotros llegáramos a la vida. Ahí está la historia de estas tías, de estos bisabuelos, de los que viajaron, de los que llegaron, de los que hicieron renuncias, pero que hicieron renuncias desde el amor. Y todo esto es parte de nuestro legado, es parte de esa historia y es parte de nuestros recursos. Entonces, bueno, esto es un poco lo que les quería compartir hoy como una invitación para que hagamos una relectura de nuestra historia y para poder ver que en nuestro, estaba viendo los mensajitos que están enviando, pues que en nuestro camino tenemos esos recursos que están en nosotros y que de nosotros depende dónde colocamos nuestra mirada. ¿Qué vemos? Nos quedamos viendo la pelea, nos quedamos viendo la injusticia, el dolor, la parte dura, traumática. Esa parte está bien, hay que reconocerla. Pero cuando le damos su lugar ya no necesitamos quedarnos en la pelea. Ya no nos quedamos, no canalizamos nuestra energía a pelearnos con ese abuelo que no estuvo presente para nuestro padre, o salimos de ahí y asentimos, así fue, así fue. Y eso es parte de mi historia, es parte de la historia de mi sistema, y eso me da fuerza, porque esos desafíos, así como fueron afrontados, también completan mi cajita de herramientas para la vida. Me gustaría saber si hay alguna pregunta para cerrar. Voy a dejar de compartir esto para poder verles. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Gracias, Marlene, querida, por tu mensajito. Cuéntenme. Bien, si no hay preguntas o comentarios, Sí, sí, a un ver, comentario. sí. Este, mira, yo tuve un padre
machista, dominante, haz de cuenta como si fuéramos soldados del ejército. Eh, a la fe, siempre padecimos por situaciones difíciles, golpeador, dominante. Yo tuve que trabajar muy joven, desde los 14 años, porque no quería ni siquiera que estudiara, porque éramos 7 hermanos y quería que yo le ayudara a mantener a los hermanos. Y entonces sí estudié, sí trabajé, sí apoyé a mis hermanos directamente a ellos, pero son muchas cosas, o sea, te podría contar 10,000 cosas. Claro, Que nos levantaban a las 4 de la mañana a limpiar el carro, pues si queríamos ir a la escuela, ¿no? Por ejemplo. Y yo no lo puedo perdonar, o sea, es algo que no puedo, lo he intentado muchas veces y no puedo. Me cuesta mucho trabajo porque siento que fue demasiado sufrimiento, que fue como abuso, un abuso. Y no le tengo rencor ni nada, pero cuando me acuerdo, pues, y adentro en todo lo que pasé, obviamente suelto el llanto como si lo estuviera viviendo de momento. claro, claro, Laura, muchas gracias por compartir esto. Eh, por supuesto, como les decía antes, no se trata de perdonar y olvidar. Lógicamente, hay una historia que sanar. De estos hechos quedan huellas que nos corresponde a nosotros sanar. Eso no significa que se dé de la noche a la mañana, o sea, es un proceso, ¿vale? Lo importante aquí es lo que decía hace un rato, ¿no? ¿Dónde empieza mi responsabilidad? Sí, hay cosas que no hubo, hay cosas que no nos pudieron dar y hay cosas que nos dieron fatal. Hay historias en las que nos hicieron muchísimo daño, en los que nos sentimos heridos, lastimados. Sí, es real y ese dolor es real, es natural, ¿sí? Eh, Sería anormal no sentir ese dolor, es parte de. Lo importante es asumir nuestra responsabilidad de sanar para que ese dolor y eso que nos comentás, Laura, esa sensación de resentimiento, ¿no? De eso que todavía está allí, para que eso no sea un freno, porque hay energía que se nos queda estancada allí, hay energía que se nos va hacia ese dolor, hacia ese resentimiento, hacia ese anhelo no cumplido, a ese reclamo, ¿no? De afecto o de seguridad. Entonces tu sentir está bien. Lo que hay que hacer ahora es todo un proceso para poder sanar y soltar, cerrar esa herida, ¿vale? Y eso ahí es donde empieza nuestra responsabilidad, porque es un trabajo como el de tejer. Mira, hoy una parte, este año hacemos una parte del camino, del proceso. En otro momento vamos y retomamos. Recuerden que nuestro andar y nuestro sanar, yo siempre digo, es como una montaña rusa. Hay momentos en los que estamos arriba y nos sentimos bien, es como que parece que ya todo está bien. Y luego vuelve a surgir ese dolor y esa herida. Entonces está muy bien, eso es parte de las repeticiones, ¿no? Ahora en el plano personal. Se repite, ¿por qué? Porque todavía nos quedaba algo. Pero cuando volvemos a pasar por ahí, nos damos cuenta de que es diferente. Hay un poquito, esto es como los fractales en la naturaleza. Pareciera que vuelve, pero ya no vuelve exactamente de la misma manera. Tiene matices diferentes. Y ese es el proceso que nos toca muchas veces eh, toda la vida. Y está bien así. Lo importante no es perdonar, no es olvidar. Al contrario, es que ¿qué hago yo con eso? ¿Qué hago yo con esa parte de mi historia en el sistema familiar? ¿Vale? Muchas gracias, Laura. Yolanda nos planteaba una pregunta también súper importante. ¿Cómo rastrear hacia atrás si no hay quien te cuente? Solo sé hasta mis abuelos y no mucho. Esto me lo suelen preguntar. Y muchas veces cuando hacemos el dibujo del árbol, eh, hay personas que no dibujan una parte, ¿no? Y me dicen, es que no, esos no los conocí. Es que de esos yo no sé nada. En realidad,
la información está. Quienes han participado en talleres de constelaciones familiares, habrán visto de que la información del sistema siempre está presente. Está en nuestro cuerpo, la llevamos con nosotros. O sea, toda esa historia está presente y se refleja muchas veces a través de nuestros síntomas, pero también a través de cómo vamos construyendo nuestra vida. Entonces, hay diferentes ejercicios. Yo suelo pedirle, vale, hacé tu árbol, dibuja tu árbol y hacé como si conocieras y deja que la información te llegue. Yo les aseguro, esto yo lo viví de una manera muy fuerte en mi vida, cómo la información tarde o temprano te llega, cuando menos lo esperes. A través de un artículo en un periódico, a través de un conocido que de pronto llega, a través de los sueños, a través de estos ejercicios. Yo conocí la historia que les conté, la historia de mi tatarabuelo, fue a partir de un momento de meditación. Y cuando fui y constaté con la gente que más o menos quedaba y que pudo estar cerca de mi familia, en realidad empezó a llegarme la información. Entonces, la información está y nos llega cuando estamos preparados para recibirla. Esto también es cierto. Muchas veces hay información que tarda mucho en llegar, pero es porque todavía nuestro corazón está totalmente abierto para recibirla. Y yo siempre les digo, confiemos, porque también es real que hay ámbitos en los que el sistema dice amorosamente, mira, esto mejor que no lo sepas. No ahora, y a veces no y no. Pero también confiar en esa sabiduría, ¿no? y en nuestro propio andar. Yo siempre digo, no decaigan en el ánimo. Esto es un trabajito de todos los días, es un trabajo que tiene partes muy dolorosas a veces, que es agotador. Tenía una amiga que me decía, Julieta, no te dejas en paz, siempre estaba buscando, ¿no? Es un trabajo permanente, pero es un trabajo que vale la alegría, que vale la libertad de poder hacer nuestro propio camino y poder volar más ligeramente, más libremente. Tenemos aquí otro mensajito. A ver. Quiero preguntar, porque ya estudiando esta parte, queriendo sanar en todo, de repente me vuelvo a caer como hoy. Me vuelvo a sentir perdida y me enojo conmigo porque no entiendo. Dice, soy agradecida, tengo todo, pero hoy no quiero más seguir. ¿Por qué pasa esto? Vale, porque no es fácil. Porque a veces, miren, a veces así como cargamos con los recursos, así como tenemos esos recursos y esa información que nos despierta la resiliencia y que nos despierta un montón de capacidades, así también a veces estamos en lealtad con la parte de la tristeza, con la parte de la pelea, ¿no? Entonces está bien observarlo. Diana, yo diría, observalo, sentite en eso. Y también pregúntate, ¿quién en mi sistema lo vivió así? Porque muchas veces pareciera que no logramos salir y estamos trabajando y hemos estudiado y constelamos y tomamos flores y hay cosas en las que parece que no logramos avanzar o que avanzamos y de pronto retrocedemos, ¿no? O al menos esa es la sensación. Entonces está bien preguntarse también, ¿quién lo vivió de esta manera? ¿Quién vivía los desafíos así? ¿Quién sufrió mucho y se quedó atascada en el dolor? Porque muchas veces es también una lealtad que está ahí y en la que estamos nos sentimos como atadas. Está bien explorar esa parte también. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno, si no, muchísimas gracias. Les agradezco un montón su presencia y a quienes vayan a vernos en repetición también. Muchísimas gracias. Gracias, Julieta, por estar con nosotros en Lago Floral. Claro que sí. Hasta la próxima. Nos Muchas vemos. gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.
Gracias. Gracias. Gracias, Julieta. Con amor. Muchas gracias.